Hola a todos. En este video veremos qué se entiende por función cuadrática. Llamamos función cuadrática a aquella función donde la variable o incógnita x está elevada al cuadrado y ese es su mayor exponente. Veamos la forma exacta que debe tener esta función. La función debe tener tres términos: ax cuadrado más bx más c. Cada uno de esos términos recibe un nombre específico. El primer término lo denominamos término cuadrático. El segundo lo denominamos término lineal y al tercero lo denominamos término independiente. En cada uno de esos términos observamos que hay tres números que los vamos a definir con las letras A, B y C. Al número A lo entendemos como coeficiente cuadrático, el número B como coeficiente lineal y el C como término independiente. En un ejemplo lo entenderemos mejor. Si tenemos la función y igual a x cuadrado menos 2x menos 8, vemos que tenemos el término cuadrático, el término lineal y el término independiente. Vamos a tratar de identificar esos tres números de los cuales hablaba: el número A, el B y el C. El número A es el número que acompaña a la x cuadrada. Cuando no vemos qué número tiene por delante, esto implica que hay un 1 que está implícito en la función, que tenemos una x cuadrada. Por lo tanto, A vale 1. B es el número que acompaña a la x lineal, que en este caso claramente es el menos 2. Fíjense que va con signo y todo. Y C es el término independiente, el que no tiene la x, y en este caso es menos 8. Una aclaración importante: el valor de A nunca puede ser 0. Esto haría que el término cuadrático no existiera. Ahora vamos a ver qué hacer para poder representar esto gráficamente. Seguimos con la misma función y vamos a armar una tabla de valores en la que podamos asignarle valores a la variable x y completar con la fórmula que tenemos los valores que le correspondan en y. Para eso el procedimiento es el siguiente. Si ya tenemos establecidos los valores del eje x, tomaremos ese número, en este caso el menos 3, y lo reemplazaremos en cada una de las x de nuestra función. Aquí ya en rojo tenemos hecho el reemplazo. Menos 3 al cuadrado, menos 2 por menos 3, menos 8. Teniendo ese reemplazo hecho, hacemos el cálculo numérico y obtenemos como resultado el 7. Así vamos a hacer con todos los valores de la tabla. Obviamente, cuando los números son negativos, debemos encerrar dicho número entre paréntesis como muestra el primer caso. Para el 0, los positivos, el paréntesis no es necesario. Antes de pasar a la gráfica, observen la siguiente característica. Si miramos los valores obtenidos en la tabla, desde el 7 hasta el menos 9, vemos que los valores empiezan a decrecer, pero que del menos 9 en adelante vuelven a crecer tomando los mismos valores, repitiendo de manera simétrica los valores obtenidos. Eso hace que a la hora de la representación gráfica tengamos una curva tan simétrica. Veamos cómo representar estos datos entonces en la gráfica de nuestra función. El primer punto dice que a menos 3 le corresponde un 7. Entonces debemos ir al menos 3 del eje x y subir 7. 7 unidades, 7 cuadraditos. Marcamos el primer punto. Luego dice que a menos 2 le corresponde 0. Es decir, que a menos 2 subo 0. Quiere decir que no subo nada. Ni subo ni bajo. Quedo sobre el eje x. Luego a menos 1 le corresponde menos 5. De menos 1 bajo hasta el menos 5. Y así sucesivamente con todos los valores. Para el 0 le corresponde menos 8 y completamos todos los puntos de la tabla hasta obtener la gráfica. Obtenida la gráfica, lo primero que podés hacer es hacer la línea que indica cuál es el eje de simetría. Y empezamos a nombrar sus elementos. El eje de simetría pasa por x igual a 1, por lo tanto vamos a poner que su ecuación es x igual a 1. Luego vamos a buscar cuáles son las dos raíces, que son los puntos de intersección de la curva con el eje x. Entonces tenemos que hay una raíz
en menos 2, vamos a marcarla, y una raíz en 4. De esa manera tenemos una raíz en menos 2 y una raíz en 4. El vértice es el valor donde el eje de simetría cruza a la parábola. O también lo puedes encontrar como que es el mínimo punto de la curva, o si la parábola tuviera las ramas invertidas, sería el máximo. En este caso, el vértice tiene como coordenadas 1 del eje X y menos 9 del eje Y. Por eso sus coordenadas son 1 menos 9. Y en último recurso es encontrar la ordenada al origen, que vemos que es el corte con el eje Y, en menos 8. Y la simbolizamos como f de 0 igual a menos 8. Y allí tenemos todos los elementos de nuestra parábola representados en forma gráfica. Espero se haya entendido.